Bueno, esperemos que reviertan estos resultados. Nosotros cambiamos de tema, en este caso vamos a hablar de salud y la preocupación que generó a nivel nación, en realidad, porque algunas provincias no estaban recibiendo el kit. O en realidad la doctora, que aprovecho y la saludo, doctora Flora, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Cómo es los retrovirales? En realidad es así, que Sí. se le da a los pacientes con HIV. Es el tratamiento de los pacientes con VIH, sí, Ajá. pero para que se queden tranquilos los pacientes, en Córdoba no ha habido falta de medicamento ni tampoco va a haber falta de medicamento. ¿Y esto responde directamente al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba o es dependiente, llega desde Nación? ¿Cómo es el circuito? El circuito parte de Nación y se reprograma en las provincias a través de los programas provinciales. La nota que surgió surge desde San Luis, de la provincia de San Luis. Sí. Ellos dieron a conocer una información que aparentemente es a nivel nacional, donde la Nación pide a la provincia que por el mes de febrero se hagan cargo de la compra de algunos medicamentos que faltaban. Pero bueno, en Córdoba, por suerte, no hemos tenido ni siquiera ninguna información formal que diga que va a faltar medicación. Es muy probable que la provincia se haga cargo de este faltante por este mes. Bien, porque me imagino que en alguien que está transcurriendo esta enfermedad es muy importante saber que tiene la tranquilidad de recibir la medicación y genera temor, un estado de ánimo distinto, preocupación, incertidumbre. Así que total tranquilidad para los villamarenses y la gente de la región. Sí, no, habitualmente estas cosas se programan con anticipación, se va a ver algún cambio de tratamiento o faltante de medicación y no ha llegado ningún tipo de información al respecto. Es muy importante esto porque sabemos que los pacientes con VIH su medicación se toma diariamente y no les puede faltar ni un día. Es una cosa que tiene que ver con la efectividad del tratamiento. Entonces esto genera mucha angustia en los pacientes. Tener esa incertidumbre que no saber si les llega o no la medicación, así que eso para que quede claro que por lo menos en Córdoba no hay ningún problema. En algún momento, doctora, se hablaba de la entrega de cóctel, así se lo denominó en algún momento. Bueno, ahora usted me dice que ha cambiado la denominación, pero ¿qué cantidad de pastillas, por curiosidad, tiene que tomar diariamente un enfermo? Bien, eso ha evolucionado mucho en el transcurso de la medicina, en estos más de 30 años que tenemos de epidemia de HIV. Se decía cóctel porque antes en promedio un paciente tomaba 15 comprimidos por día para poder controlar la infección. Hoy se ha reducido en la mayoría de los casos que se pueda indicar a una toma por día, una pastilla por día. Sí, en su defecto 2 o 3, pero no más que eso y con la facilidad de poder tomarlo una sola vez al día. Es un tratamiento que se tolera muy bien, que el paciente hace una vida totalmente normal con respecto a que no tiene reacciones adversas graves. Y bueno, es un tratamiento de por vida, por eso es importante, como es una enfermedad crónica, la medicación es hasta el último día de su vida. La denominación de retroviral desde el lugar del ego en la materia es porque retrae en realidad y no le permite que se genere, que el virus avance. No. El tratamiento antirretroviral es porque el virus se llama retrovirus. Es un tipo de denominación de la familia del virus del VIH, por eso es antirretroviral, por la familia del virus que se llama así. No es por otra denominación, sino le decimos TARP. Es tratamiento antirretroviral, como para cortarlo. ¿Qué cantidad de medicamentos, qué cantidad en realidad de pacientes están siendo atendidos hoy en el Hospital de Villa María? Bien, en el Hospital Pasteur hoy tenemos 221 pacientes en tratamiento. Sumado a eso, desde el año pasado en la asistencia pública se ha abierto un espacio también que atiende pacientes VIH, un equipo con infectólogas, asistentes sociales, enfermeras, y ahí se están tratando 60 pacientes estimadamente, así que en total en Villa María en tratamiento 307 pacientes. Pero hemos diagnosticado muchos más. Tenemos una base de datos de cerca de 500 pacientes. Esos pacientes muchas veces tienen mutual, se van a la parte privada o se mudan a otras provincias. Y también hay un porcentaje de pacientes que se pierden en el seguimiento y esos son los pacientes que estamos tratando de recaptar para que vuelvan a retomar su tratamiento. Bien, claro, porque el tratamiento, como bien lo marca usted, es de por vida, respetándolo no habría mayores inconvenientes. No. El golpe primario debe ser el hecho de enterarse, ¿no? Como en cualquier situación de enfermedad. Luego está el proceso de aceptación, por así marcarlo. El momento del diagnóstico es un momento crítico para la vida del paciente porque, bueno, es como una enfermedad que los atraviesa transversalmente en todo sentido, porque la verdad es que uno que hable que de estos diagnósticos frecuentemente, el paciente lo primero que piensa es en la muerte. Y nosotros recalcamos desde el principio que en realidad es todo lo contrario. Empieza ahí poder prevenir que esta enfermedad no progrese y que el paciente lleve su vida totalmente normal. Es más, hoy no decimos pacientes VIH o pacientes con HIV, sino decimos pacientes que conviven con el virus
porque la verdad que tomando el tratamiento y controlando la enfermedad, es un virus que nosotros le decimos queda dormido, a tal punto que no genera ninguna enfermedad mientras esté en tratamiento, por supuesto controlado, ¿verdad? Hay que hacer controles para ver que ese virus que al principio está alto, quede dormido y así no afecte las defensas, que en definitiva es lo que genera esta enfermedad. Puede ser grave si uno llega tarde al diagnóstico o si no hace el tratamiento, si no decimos que no es grave. Es grave llegar tarde, no diagnosticar y ya tener enfermedades marcadoras, que son las enfermedades del SIDA, ¿sí? El SIDA es el estadio final de la enfermedad, donde ya seguro que también hay mucho para hacer y los pacientes salen de esa etapa siempre con el tratamiento. ¿Hay un grupo etario en donde esté más enmarcado, es más general? ¿Cómo estamos en eso? Un poco en lo que es la historia de la epidemia, al principio se daba en pacientes adultos, entre 30 y 40 años, mayormente sexo masculino. Hoy, sobre todo en nuestra ciudad, que son los datos que tenemos igualmente entre hombres y mujeres, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. El promedio es 35 años más o menos, es adulto joven, pero lo que sí supimos del año pasado es que los nuevos diagnósticos están siendo en personas más jóvenes aún, entre 18 y 25. Eso nos preocupa y viene de la mano también con otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, que también están en aumento. Que uno creía de que prácticamente ya no estaban más, pero no, sí, gonorrea, sífilis sigue presente. Siguen, es un diagnóstico de casi todos los días en las guardias de los hospitales, en la asistencia pública y no solamente del infectólogo, digamos. Hoy es una enfermedad, la sífilis, que la ven los dermatólogos, los urólogos, está en aumento la sífilis y sí ha habido una nota hace poquito de lo que es la sífilis en la embarazada, que es un riesgo para el recién nacido que se transmite, y ha aumentado el 107% en los últimos años. Esto va de la mano con el no uso de preservativo y con la falta de conciencia que hay con este tipo de enfermedades, sobre todo en los más jóvenes. ¿El papiloma humano también? El HPV también es una enfermedad de transmisión sexual, el herpes virus, las hepatitis virales. Uno cuando habla con esto en los pacientes en el consultorio, realmente se abren los ojos y no pueden creer todas las enfermedades que uno puede transmitirse por relaciones sexuales no protegidas. Tenemos un nivel de ignorancia importante y este crecimiento, no en la cura, porque no se cura, pero sí en un tratamiento efectivo en el SIDA, quizás nos ha generado que nos hemos relajado un poquito todos, y creo en esto podemos cargar tintas también entre los estados, ¿no? Los gobiernos, que antes eran mucho más punzantes a la hora de publicitar todo esto, los cuidados, y ahora se ha perdido un poco. Es verdad, todos cuando hablemos de esto decimos ¿cuándo fue la última campaña que vimos de VIH? Y la verdad que hace más de 10 años seguro, campaña intensa por parte del gobierno, digamos, no ha habido. Sí, hay muchas fundaciones que se encargan mucho de difundir información, ONG y fundaciones. En Córdoba tenemos Fundación Rosas, en Buenos Aires Fundación Huéspedes, que es muy importante porque los pacientes toman de ahí información para ellos, pero la verdad es que falta mucho todavía por hacer, y desde la edad pequeña de nuestros hijos y a todas las edades. Había en realidad un colega suyo que me decía que dentro de la gerontología también se han generado casos que antes no se veían, por ahí sumados a la utilización de remedios como el Viagra. Por ahí no era un grupo etario en donde creciera esto, pero ahora está pasando también. Hoy la verdad que, como para generalizar, es algo que a cualquier persona que una vez en su vida no haya usado preservativo, suficiente para necesitar hacerse el análisis de estas enfermedades. Lo que pasa con el adulto mayor es que se cree que está fuera de riesgo, piensa que esto es de los jóvenes y directamente no usan preservativo. Entonces, bueno, es frecuente también. Insistir con el preservativo. ¿Ustedes están en plena campaña o arrancando una campaña muy especial? Estamos desde el año pasado, que salió una nota en La Voz del Interior, donde Villa María aparece por datos epidemiológicos como una de las ciudades que tiene más prevalencia, quiere decir más cantidad de pacientes por habitante. Eso fue seguramente porque hay diagnósticos, digamos, uno está testeando más a los pacientes. Desde esa fecha hemos empezado a trabajar mucho más intensamente en lo que es testeo, prevención y tratamiento y adherencia de los pacientes. Todo el año hemos estado, digo hemos porque junto con el equipo de la municipalidad, para la Semana del VIH fuimos a los barrios a hacer testeos en los CAPS, en los distintos eventos culturales que hubo, estamos participando en todos, tratando de llevar información a la gente
que a veces, digamos, manejan información, pero a la hora de ponerse el preservativo deciden no hacerlo. Entonces eso es lo que falta todavía. Bien, bueno. Por último, le voy a sacar un segundo de tema antes de saludarla. Sí. Y nos vamos a el tema del día, o de por lo menos del último fin de semana, en donde hay una andanada de personas que están viajando a Brasil a diferentes lugares y van por la vacuna de la fiebre amarilla. Algunos dicen sin necesidad porque no están yendo a lugares afectados por esto. Villa María no es un lugar de vacunación. Villa María no tiene, en nuestro vacunatorio, que es en el hospital, digamos el vacunatorio que depende de la provincia, no es que no estamos autorizados, sino que hay poca vacuna, entonces se está centralizando en Córdoba el colocarse la vacuna. Hubo unos años, a veces juntábamos cierta cantidad de pacientes, pero bueno, este año no, decidieron centralizarlo porque realmente la cantidad de vacunas es poca y hay que realmente ponerla en las personas que la necesitan, ¿sí? Esto es... Para el sur de Brasil no hace falta, todo lo que es Estado de Santa Catarina este año no hace falta, sí lo que cambió desde el año pasado, a partir de diciembre del 2017, la recomendación de la OMS es Río de Janeiro y Sao Paulo, que no estaban antes. Bien. La fiebre amarilla es una enfermedad que ha sido selvática, netamente, hasta el año pasado que hubo un avance del virus con el mosquito que lo transmite y llegó hasta las grandes ciudades, entonces por eso se salió de la zona del Amazonas, digamos, y ya tomó exactamente. parte de... El riesgo es que el mosquito que la transmite es el mismo del mosquito del dengue, es el Aedes aegypti, y si esos pacientes vuelven con fiebre amarilla, la vamos a tener en Argentina. Entonces, no solamente para que el paciente obviamente no se enferme, sino para que no se expanda el área de transmisión de esta enfermedad. Entonces, todo lo que es el sur de Brasil no hace falta, pero para el resto, prácticamente sí, todo lo que es la costa. Una más, dengue, chikungunya, ¿cómo estamos? Y Zika. Dengue, chikungunya y Zika, bueno, todos también transmitidos por el mismo mosquito. Hasta ahora no ha habido ningún caso sospechoso en esta temporada de verano, pero recuerden que habitualmente la cantidad de casos empieza a aumentar en abril, que es después de la temporada de lluvia y después del verano. Bien. Así que estamos alerta. Ni con un viajero y autóctono mucho menos. Exacto, ni con viajero ni autóctono en la ciudad, y sí hubo un reporte que en Córdoba hay alto riesgo, se llama, de transmisión de mosquitos. Eso quiere decir, cuando en las casas, en los domicilios, en los barrios, hay alto índice aédico, digamos, que están muchas larvas de mosquito, que tenemos muchos criaderos de mosquito en nuestras casas. Entonces, hay alto índice de riesgo, si aparece el virus, se va a diseminar. O sea, ahora lo que hay que hacer es sacar los criaderos de mosquito de todos los peridomicilios y del domicilio. Perfecto. La verdad, muy interesante la charla. Nos hemos interiorizado un poquito de todo, muy práctico lo suyo, porque por ahí, cuando uno habla con un profesional, los tecnicismos nos complican un poquito a aquellos que no estamos en el tema. Entender. Así que ha sido muy práctica. Bueno, muchas Doctora, gracias. sé que su tiempo es poco, así que le queremos agradecer doblemente que se haya llegado al vivo. Bien, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Ya